Bien amigos, aquí estamos nuevamente en su programa El Enigma del Conocimiento, un programa donde el principal factor es el conocimiento y la materia prima es nuestro cerebro. Bien, soy Matema Rivera, ya saben, estamos en esta nueva semana que estamos comenzando y que pues obviamente tenemos ahora un escenario diferente donde tanto de un lado como del otro tenemos espacio. Bien, si nosotros vemos que de este lado tenemos la Tierra, entonces vamos a hablar de algo importante y muy interesante. Bien, pero ¿qué va a ser eso interesante? ¿Qué va a ser eso importante? Bien, pues lo que va a ser es el control mundial. Soy Matema Rivera, quédense conmigo. Cuando son las 7 de la noche, con 13 minutos, hora central de la República Mexicana. Y vamos a seguir con este tema. Bueno, voy a iniciar este tema, que es muy importante entender cómo es que las naciones están haciendo el control del mundo. ¿Acaso nosotros no sabemos pensar? ¿O acaso también es una manera de esclavitud a la moderna? Bien, algo interesante en todo esto es, sin duda, cómo es que el hombre quiere controlar al mundo, quiere sentirse el único en la extensión del mundo, del universo, de lo que pues realmente está hecho. Cuando dijo alguien, se tiene que enseñorear de todo cuanto existe, nunca dijo sobre el hombre. Problema de entendimiento, esa es la parte que inquieta y les puede inquietar a ustedes. Control mundial. Los gobiernos someten a sus conciudadanos a regirse por una ley estricta. Esto viene viene sucediendo constantemente desde la época de los egipcios hasta nuestro tiempo. Pero la pregunta es, ¿realmente podrán controlarlos? Fíjense que sí, entre más ignorancia haya, mayor proceso de esclavitud habrá. Ustedes, en caso de que quieran que tengamos una interactividad entre este conocimiento y ustedes, pueden marcar al WhatsApp 246 49 38 35 2, 246 49 38 35 2, o en su defecto directamente con un servidor Matema Rivera, 246 10 20 687. Y pues podemos dialogar, intercambiar ideas y, ¿por qué no?, podemos edificar para tener un mundo mejor, no un mundo de esclavitud como normalmente lo está sucediendo. Un mundo acá, otro mundo acá, y luego de ahí los globalizan. Es triste saber que el control del mundo no nada más va a ser la esclavitud en una manera física, sino también psicológica, también a través de un mundo en el cual no ha comprendido ni ha abierto los ojos del entendimiento. O para que sea más claro, no hay un despertar de la conciencia. Si no hay un despertar de la conciencia, entonces estamos adormecidos. Tanto es este adormecimiento que nos puede dar un poco de preocupación. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque entonces estamos siendo manipulados al antojo humano. Bien, pero vamos a entender cuáles son los puntos básicos de control mundial. El control mundial está fincado principalmente por un grupo de personas llamado el Club Bilderberg.
este club es el que controla y decide el destino de cada nación. Decide quién establecer como presidente de Estados Unidos, Rusia, México, cualquier parte del mundo, a una nación. Obviamente, a cambio de esa gran decisión hacia un solo hombre, tiene que dar a cambio bastante dinero para que esa agrupación siga fluyendo entre las masas del mundo. Pero viene la otra parte. Después de ellos, ¿quiénes siguen? Porque no nada más van a ser ellos solos. Tiene a dos fortalezas principales. Después de ese club de Bilderberg, existen dos. ¿Cuáles son? Es el grupo de los masones y los Illuminatis. O más bien al revés, que es lo correcto. Illuminatis y luego los masones. Una vez que ya está conformado el organograma del poder para establecer un único orden mundial, esto nos va a dar como resultado que tenemos que sujetarnos a esos poderes. En otro caso, lo típico de la ignorancia: mátenlo porque nos estorba. Así es como trabajan las grandes organizaciones que buscan lucrar de la ignorancia, obviamente también de los seres humanos. Pero, ¿qué hay más aparte de ellos? Bien, después de ellos sigue el mundo religioso, un control total, donde los católicos le echan a los cristianos, a la iglesia evangélica y la evangélica a los católicos. Tristemente, como dice la parte política, divide y vencerás. No, aquí no debe de ser divide y vencerás, sino simplemente abre los ojos a la conciencia y comprenderás. Eso es todo. ¿Qué es lo que hace normalmente el mundo para controlar, a tener un control mundial? Las finanzas, algo muy importante, la economía. Otra de las cosas es el conocimiento. Si se dan cuenta todos los que me están escuchando y viendo a través de Facebook, en la página de Excelsior Radio, tenemos algo muy inquietante. La economía se está reduciendo, el hambre empieza a crecer, pero finalmente, ¿qué es lo que hay después de eso? Simplemente lo que hay es tristeza. ¿Por qué? Porque nos amaniatan de tal manera de que después de que estamos bajo un yugo, ya no sabemos hacer algo. Yo los invito a que tengan ese despertar, tengan ese valor, esa fuerza de despertar la conciencia. Ahora, independientemente de este tipo de organismos, que son asociaciones muy fuertes, tenemos algo que debemos de también sumarle, que es el control mundial a través del oído. ¿Cómo es eso? Bien, a través de los sonidos que emanan y emiten algunas frecuencias no audibles para nosotros, pero entendibles para el subconsciente, las almacena todos esos sonidos, todas esas voces, todos esos mandatos, y las guardamos en un lugar llamado subconsciente, para que después, obviamente, seamos reprogramados a través de la noche, cuando nosotros aparentemente estamos descansando, y entonces eso que se nos metió como un mensaje subliminal en la parte del subconsciente, ahora se hace entendible en el sueño y nos empieza a reprogramar. Esto es una parte muy interesante, porque precisamente hay un proceso que se llama Background Masking Process, que significa mensajes ocultos enmascarados. Y esto se ha venido trabajando constantemente.
hay que entender que, por ejemplo, queremos que obedezca a un niño, tenemos que casi obligarnos. Esto no es tan correcto. ¿Por qué? Porque estaríamos violando sus derechos y su libertad de pensar. Si ustedes dicen es que esto es ciencia ficción, bien, yo los invito a que escuchen la canción de Gloria Trevi, la de Pelo Suelto, completa. Si la tienen original, qué mejor. Y ahí ustedes se darán cuenta que parece una maraña de palabras que no se entienden, y después de unos 2 minutos más o menos ya empieza la canción normal. Esto, si nosotros lo hacemos reversible, traeremos el mensaje que inducen a todos los que escuchamos, todos, hasta yo. Pero al hacerlo entendible ya cuesta un poquito de trabajo, menos a los niños, que ellos absorben toda la información de una manera que parece esponja. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve una sociedad violenta, aviolentada con un propósito, que unos a otros se destruyan. Pero bueno, esa es una parte. ¿Cuál es la siguiente, el siguiente trabajo de este tipo de control mundial? La vista. La vista es uno de los sentidos que tenemos todos y que nos llega a conmover ciertas imágenes. Nos llegan a doblegar con imágenes. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos sensibles, porque nosotros tenemos sentimientos, pero los que ya están con una mentalidad fría y oscura ya no sienten nada. Por lo consiguiente, la vista, como dicen muchos, no es el amor, pero no. La vista es el factor de nuestra perdición. Es increíble, es quizás muy incierto lo que estoy diciendo, pero bueno. Aprovechando este espacio, este pequeño espacio, quiero saludar a todos los que me están escuchando, viendo en el norte de la República Mexicana, que es Hermosillo, Sonora, Cancún, Quintana Roo al sur, al este Veracruz y al oeste Acapulco, Guerrero, y no olvidando la parte centro, el estado de Hidalgo, Estado de México, Estado de Puebla, Ciudad de México y la heroica tierra tlaxcalteca, cuna de la nación y cuna del mestizaje. Y aunque no les guste, es una realidad. Aquí es cuna del mestizaje. Bien, pues yo les comento que esto es algo increíble. La vista nos hace doblegarnos a través de los sufrimientos, a través del masoquismo, a través del dolor moral que podemos recibir. Y bien, esto no es nuevo, dirán, pues no es nuevo, pero sí tenemos algo muy importante que entender. Este sometimiento y este control mundial se origina principalmente en varios lugares, en varios países. Uno de los principales, Egipto, en la época de los judíos. Dirán eso, pues eso ya es religión. Bien, pues entonces vayamos a los campos de concentración de Hitler. Eso ya es más moderno, es historia y hay constancia histórica. Entonces, aquí la parte interesante de este organismo, de este control mundial, ¿sí?, empieza a someter a gente que no puede comprender la dureza del mismo ser humano, porque hay ambición. Al haber ambición, hay un poder inmenso. Como les comentaba la vez anterior, la mente es tan poderosa que podemos emanar ondas
y doblegar a la gente, o podemos transmitir un conocimiento, o podemos transmitir un mensaje. Quizás ustedes digan, no se puede. Con la tecnología actual se puede corroborar que si tenemos un teléfono y estamos mandando un mensaje, ¿a dónde están las líneas? No hay línea, no hay cables por donde pase la señal, pero sin embargo llega. Dicen, ay, pero es que es muy normal de que exista el Wi-Fi o el Internet. Pues algo parecido sucede con nuestra mente, de la misma manera. Bien, este control mundial se está llevando a cabo con fuerza, con una decisión desmedida de los altos mandos de los poderes más importantes del mundo. Pero a pesar de que hay control mundial, uno de los factores para controlar al mundo es la economía. La economía tiende a ser el factor más importante. Por eso, ¿por qué creen que normalmente algunos, y a ustedes les ha quizás llegado a escuchar que dicen, es que nuestro Dios es el dinero, o el dinero es un Dios, porque con eso se hace todo? Lamentablemente, dentro de algunos aspectos, sí, algunas cosas se pueden hacer, pero ¿qué creen? No todo. El dinero no puede recuperar una vida. El dinero no puede sanear el dolor de una persona. El dinero no puede comprar un amor genuino. Puede ser temporal, ¿sí? En el caso del trabajo más antiguo, del oficio más antiguo de la humanidad. Pero después de eso, siguen estando vacíos. Estemos despertando esta conciencia, estemos analizando nuestros mundos, su mundo, su cabeza, su cerebro, su interior de su cerebro. ¿Qué es lo que piensa? ¿Acaso está bien o está mal? Si hablamos, por ejemplo, de deportes, el tener una mentalidad direccionada a un triunfo, a un éxito, da como resultado un éxito. Un pensamiento dirigido hacia la parte de encontrar la respuesta a un problema, se encuentra la respuesta. Por lo consiguiente, quiero saber quién es capaz de modificar todo. El mismo hombre. El control mundial está y ha sido desde un principio, desde que apareció el hombre en la tierra, el factor y el único propósito de esa gran misión, para controlar y sentirse el rey o el Dios de este mundo. Pero no obstante, hay otro punto de control mundial. ¿Qué es? La drogadicción, el alcoholismo, los vicios en general. Ahí entramos en una polémica grande, porque si es drogas, increíblemente, y aunque ustedes quizás digan es exageración, pero nosotros nos drogamos casi a diario y nadie se da cuenta. A través de la dopamina que nosotros segregamos, a través de pues lo que se le llama vesícula biliar, lo que también tenemos parte de nuestra reacción química de la gastritis, contaminamos nuestro cuerpo y por lo consiguiente se vuelve un vicio, se vuelve una droga, pero más la dopamina. La morfina que a veces nosotros podemos segregar de nuestro cuerpo, de nuestro interior, también segregamos. ¿Qué otra cosa? Hay veces que llegamos a segregar hasta gas butano, que es peligroso porque podemos hasta reventar. Todo esto suele ser un control.
¿Y este control tiene una solución? Claro que hay una solución. ¿Cuál es la solución a ese control mundial para que no nos sometan a su antojo? Pues, si el mundo, o los que estamos, tuviéramos la decisión de estudiar, de aprender, de leer y aplicar lo que leamos, no habría control mundial. Habría, como dicen los políticos, democracia. Pero lamentablemente, la mayoría de los seres humanos les da flojera leer. Entonces, se someten a la voluntad de los grandes jerarcas o de los grandes poderes que gobiernan las naciones. Y por eso podemos llegar a fracasar. Control mundial. Las armas. Las armas es una parte importante del terror que fomenta el mismo ser humano para controlar masas a gran escala. Pero ¿cuáles podría ser? Me van a decir lo típico: las pistolas, las metralletas, los cañones, las ojivas nucleares. Pues sí, pero eso es pensar de una manera raquítica. Y yo digo raquítica, puesto que no nada más es este factor, sino los proyectos mayores que ustedes no se han dado cuenta, o que la mayoría no se ha dado cuenta, sino unos cuantos. ¿Cuáles son? Bien, pues los que son es el proyecto HARP, que se encuentra, y que es un arma, principalmente es un arma de los Estados Unidos, que se encuentra en Alaska. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? Así como quieren controlar al mundo con droga, alcohol, mujeres y un sinfín de cosas, yo les puedo asegurar que esto que ustedes pueden investigar no es un cuento, no es ciencia ficción, pero sí les puedo decir que pueden investigar el proyecto HARP. ¿Y qué es? Simplemente lo que descubrió Charles Tesla a partir de hace casi un siglo y medio aproximadamente, donde quería transferir la energía eléctrica en el aire. El proyecto HARP quiere controlar, más bien los estadounidenses, ¿sí?, quieren controlar los tiempos, decidir a dónde va a llover y a dónde va a haber sequía, a dónde va a haber nieve y a dónde va a haber humedad, a dónde va a haber agua y a dónde va a haber sed, a dónde va a haber flora y fauna y dónde va a estar desierto. Dirán, esto no es posible. Constaten, por favor, lo que ocurrió en China, plena primavera, nevando. No tiene sentido. Pero todos dicen, es que es el cambio climático. ¿Qué tiene que ver el cambio climático si es provocado por el hombre? ¿Tiene sentido? Sí, pero no como lo piensan o lo llegamos a pensar normalmente. Tenemos que estar atentos a todos estos cambios que están revolucionando al mundo, pero que estos cambios nos están dando mayor factor de índices de mortandad. Recuerde bien, antes podía tener una longevidad una persona más de 100 años. Ahora, por debajo de los 80, si es que. Esto es increíble, porque si no detenemos esta ignorancia, pronto seremos alimento para todos estos buitres. No, control mundial no existe. Bien, algo que les puedo decir: uno de los controles mundiales que se están manifestando hoy en día es comer carne humana. Dicen, pues fíjense que
No vamos tan lejos. Ciudad de México, carne humana en los tamales. Jalapa, Veracruz, bisteces de seres humanos. En Alemania, 1943, ¿qué hubo? Jabones hechos con la piel humana. ¿Hay control mundial? Sí. Pero entonces dirían muchos, entonces no nos bañamos, no esto, no lo otro, nos morimos de hambre. Eso es lo que quiere el mundo. El mundo del poder que somete a los ignorantes para que no tengan para dónde correr. Por eso tenemos la oportunidad de leer, de investigar, de conocer, de trascender a través de la historia con conocimientos nuevos, con conocimientos que nos puedan dar como pauta una nueva generación de gente pensante y no de gente manipulable. Esto es difícil a veces de comprender, pero yo les digo que en este enigma del conocimiento pueden aprender, pueden llegar a sacar eso que traen dentro y que a veces les cuesta trabajo exponerlo. ¿Por qué? Porque ya están bajo el control mundial. Pero independientemente de lo que les estoy comentando de este proyecto militar estadounidense llamado HARP y que se encuentra en Alaska, hay otro proyecto idéntico, obviamente por una potencia grande. Esta potencia grande, que inclusive la gente no ha querido hablar porque no sé si les da miedo o porque ya están bajo control. No han querido decir que Rusia tiene su proyecto HARP, pero a lo ruso. ¿Cómo se llama ese proyecto ruso? Se llama Sura. HARP y Sura. Poder controlar los climas de los países. Y dicen, no, yo me tengo que defender. No, lo que tienen que hacer es destruir al mundo porque no pueden controlarlo. En la antigüedad se elegía a una persona con capacidades de resolver problemas. Hoy en día, simplemente con decir mátenlo, ya se resuelve todo. Ahí es cuando vemos la ignorancia. Y de todos lados, de todos lados y de todas, a veces de la mayoría de los ámbitos sociales, se produce este tipo de situaciones. Yo los invito a que reflexionen, a que piensen sobre el control mundial. ¿Ustedes se dejarían controlar? Yo les comento, ¿estarían dispuestos a que yo les dijera cómo vestirse? ¿O qué comer? ¿Cuándo bañarse? ¿Con quién casarse? Dirían no. De una manera suave y sutil, todos están cayendo en ese ambiente de control. No se dan cuenta porque hay diversidad de controles, pero podemos llegar a destruir esos patrones de conducta. Recuerden, soy Matema Rivera y estás en el enigma del conocimiento. Cuando Sura esté en acción, así como está trabajando HARP en esos tiempos, van a notar que donde no había agua, ahora hay agua. A donde había abundancia de agua, ni una gota. Quizás digan, eso es normal, pero los fenómenos que han sucedido en las nubes no es tan normal. En Tlaxcala se manifestó dos acciones muy importantes en el concepto meteorológico. ¿Qué es? Principalmente
El arconube. Muchos han de haber escuchado esa palabra, el arconube. Una nube pintada prácticamente con los colores del arco iris. Científicamente, claramente se pueden entender que son cristales de lluvia que están casi suspendidos en las nubes. Y por eso se genera el arco nube. Y la reflexión del sol hace que se vea como un arco iris. La pregunta número 1 y final. En el siglo pasado, en lo que son la década de los 70s, 80s, si ustedes recuerdan, no existía ese tipo de fenómenos. Dicen, son señales del fin del mundo. No, nada de eso. Pero lo que sí es que hoy se está manifestando más esas contradicciones naturales, pero que son provocadas por el mismo poder y ambición de los grupos que controlan al mundo. Despertemos la conciencia, abramos los ojos a la realidad, no vivamos en una matriz o en una matrix que es visualizada por el mundo, por la cuestión tecnología. Esa matrix tienen que entender que no es lo correcto. Control mundial, robótica. Dentro de la robótica están haciendo seres humanos robotizados que ya prácticamente son igual que nosotros, con carne, entre comillas sangre, pensamientos, tomas de decisiones, como si se tratara de un ser humano. Diríamos, órale, esto es increíble. Es increíble para cuando la gente no conoce, cuando tiene escasez de información, se le hace increíble. Nosotros tenemos que despertar a ese tipo de manipulaciones, entenderlos y, ¿por qué no?, tenerles lástima. Muchos dirían, no, pero los robots ayudan a mejorar las condiciones del hombre. ¿Sí? Pero dentro de unos 20 a 30 años, ustedes van a entender que fue muy mala decisión. Control mundial, nanotecnología. En este lapso de espacio, nosotros ya hasta podemos estar respirando robots controlados para emitir ciertas frecuencias de terror en nuestra cabeza, o a través de los torrentes sanguíneos que llegan hasta nuestro cerebro, para así determinar un comportamiento y controlar a través de esos nanorobots que podemos respirar. Son diminutos, ya es un fragmento de polvo prácticamente, y que podemos estar respirando, podemos estar tomando y no nos damos cuenta. Control mundial. Religiones. ¿Qué hay en las religiones? Simplemente sometimiento y esclavitud de todo el mundo hacia una creencia que impone el hombre, no que ha sido por convicción propia. Muchas religiones, y podemos citar que son más de 3.000 religiones en el mundo, que algunas han florecido y otras han muerto. Pero ¿cómo es que muere una religión? Bien, yo les puedo asegurar que la religión de David Koresh, los davidianos, la religión de los davidianos, ya está prácticamente extinta. ¿Cuál es la religión que ha perdurado? Bien, tenemos la religión católica, tenemos la religión evangélica, y obviamente que la evangélica conlleva a testigos de Jehová, a mormones, adventistas del séptimo día, bautistas, metodistas, pentecosteses. Podemos citar un sinfín, pero sería muy largo
el trayecto de la lista. Les comento, son más de 3,000, ahorita han de ser más de 3,600 religiones distintas en todo el mundo que nacen, se establecen y luego mueren. Y ahorita las dos principales que están en su punto, bueno, tres principales que están en su punto es católica, judaísmo, islamismo, que son las principales potencias religiosas, pero que también de esas tres hay un control mundial y hay una libertad mundial. Les toca a ustedes saber cuál es uno y cuál es otro. Recuerden, soy Mateo Marrivela y estás en el Enigma del Conocimiento, un programa de contenido donde el propósito es aprender. Bien, pues vamos a continuar con más. Control mundial, la economía. Dentro de lo que es el concepto de la economía, nuestra moneda se está devaluando cada vez más. Dicen, es por la crisis. Señores, no hay crisis en México, hay abusivos en México. Si realmente hubiera crisis, yo nada más, vean lo que tenemos que pensar. No habría pozos petroleros, no habría gas, no habría madera, no habría las grandes aguas que tenemos. Y los dos tipos, tanto salada como dulce. Tenemos un sinfín de diversidad de animales y una diversidad de plantas. Entonces, ¿cuál es la crisis? La crisis es la que nos imponen para que nosotros caigamos en ese ambiente y en ese juego psicológico para decir, realmente no tenemos dinero. Realmente nos están saqueando, realmente estamos hundidos. Pero el factor principal de este hundimiento es la ignorancia. Todos sabemos hacer algo. Dicen, sí, pero se necesita dinero. Si ustedes se comportaran, o todos nos comportáramos de una manera sabia, el dinero vendría valiendo un cacahuate. Pero ¿saben una cosa? El temor y el terror número uno es invertir sin ganancia. Por eso el terror principalmente está afincado en miedo. Por eso hay terrorismo. Por eso hay todo tipo de cosas, para no dejar crecer y evolucionar al hombre, para que deje de tener crisis. Si no tenemos esa capacidad de evolucionar, de pensar y de diseñar nuevas estrategias, ahora sí hay crisis